Buenos días, nosotros somos Carol Rueda, Gina Pinto y quien les habla Paula Rueda. Nosotros escogimos el núcleo y los temas a tratar es el núcleo celular, la membrana nuclear, poros nucleares, cromatina y el nucleolo, y algunos artículos relacionados con las aplicaciones al núcleo. El núcleo es la estructura que caracteriza las células eucariotas, es el compartimiento donde se encuentra el ADN y toda la maquinaria necesaria para transcribir su información a ARN. El tamaño de los núcleos es diferente dependiendo del tipo celular, aunque tengan la misma cantidad de ADN. En esta imagen se muestran los núcleos de una neurona y el núcleo de una célula glial. El núcleo de la neurona tiene la cromatina menos rígida, mientras que en las células gliales tiene el ADN más compacto y su núcleo es mucho más pequeño. Hay distintos tipos de núcleos. Aquí vemos las células epiteliales de la vesícula biliar de humanos con los núcleos redondeados, un monocito de la sangre con el núcleo como en forma de riñón, los neutrófilos de la sangre con los núcleos multilobulados y una vista parcial de una célula muscular multinucleada con los núcleos situados en zona periférica. La membrana nuclear está formada por una doble membrana, una externa e una interna, respectivamente, quedando entre ambas un espacio intermembranoso, formando todos estos elementos juntos las denominadas cisternas perinucleares, y tienen diferentes funciones. Separa físicamente al nucleoplasma, que es la cromatina y demás componentes del interior nuclear, del citoplasma. Regula la comunicación entre ellos, es decir, el movimiento de macromoléculas entre el nucleoplasma y el citoplasma. Establece la forma nuclear y contribuye a la organización interna del núcleo, ya que aporta lugares de anclaje para la cromatina. ¿Qué mantiene las diferencias en la composición de ambas membranas? Parece existir un mecanismo de retención selectiva. Las proteínas se sintetizan en el retículo endoplasmático y llegan a la membrana interna por difusión lateral o difusión por la membrana, pero solo aquellas que interaccionan con las proteínas de la lámina nuclear o de la cromatina se mantienen con componentes propios de la membrana interna. La lámina nuclear tiene múltiples funciones. Una de las principales es la de mantener la estructura de la membrana nuclear y por lo tanto le da forma y tamaño al núcleo. La forma nuclear cambia cuando cambia la expresión de las proteínas que forman la lámina nuclear, lo cual es observable durante el desarrollo embrionario, la diferenciación celular o ciertas patologías celulares. Porque una célula necesita separar el ADN del citoplasma cuando esto le supone un considerable consumo de recursos. Por la maduración del transcrito primario, separar la transcripción de la traducción, estabilidad genética y la regulación de la expresión genética. Los poros nucleares son la puerta de comunicación entre el núcleo y el citoplasma. El transporte entre ambos se da a través de estos poros. Las proteínas que forman parte del complejo del poro se denominan nucleoporinas. Estas proteínas se asocian para formar 8 bloques que se organizan formando anillos. El anillo citoplasmático, el anillo radial, situado en el hueco que deja la membrana nuclear, y es responsable de anclar el complejo del poro a la membrana nuclear. Y el anillo nuclear. El poro nuclear sirve como canal utilizado para el transporte de ácidos nucleicos y proteínas dentro y fuera del núcleo celular. Algunas moléculas como las histonas, los ARNT o algunos ARNM son transportados por medio de las nucleoporinas, las cuales lo hacen por medio de transporte pasivo facilitado y a pesar de esto viajan en contra de su gradiente de concentración. Por tanto, necesitan energía, la cual es aportada por el gradiente de otras moléculas denominadas RAN-GTPasas. El transporte a través de los poros nucleares ocurre por las proteínas RAN, importinas y exportinas. Las moléculas RAN pueden estar en tres estados: RAN-GTP, RAN-GDP y RAN. Las moléculas de ARN deben atravesar también los poros nucleares y el mecanismo está mediado por asociación con proteínas específicas. La cromatina se puede considerar como ADN más todas las moléculas relacionadas con su organización. El ADN está formado por 4 nucleótidos, cada uno
De estos es adenina, guanina, timina y citosina, y la pentosa es la desoxirribosa. El ADN no se encuentra libre en el núcleo sino asociado con proteínas como las histonas, formando en conjunto la cromatina. Cuando se observa al microscopio electrónico un núcleo de una célula en interfase aparecen zonas claras y oscuras, como podemos ver en la imagen, las cuales se denominan heterocromatina y eucromatina, respectivamente. En los cromosomas se empaquetan tanto la cromatina como la eucromatina. Otra de las partes del núcleo es el nucleolo. Es la región que contiene el material genético del organismo en donde tiene lugar la síntesis de los ribosomas. Es de estructura densa y esférica. El nucleolo sintetiza el ARN. El tamaño del nucleolo es directamente proporcional a la actividad sintética de la célula. El número de nucleolos depende de cada especie y del número de los cromosomas. Está compuesto por tres regiones o partes. El centro fibrilar, que es la parte más interna del nucleolo, es donde se encuentran los genes de ARN, los componentes fibrilares, que es donde se sintetiza el ARN, y el componente granular cortical, que es la parte más externa del nucleolo. El ADN no puede actuar solo, entonces el ARN se encarga de transmitir la información vital al ADN. Es el encargado de producir las proteínas que necesitan las células para su actividad y desarrollo. Ya hemos nombrado algunas de las funciones del núcleo por medio de sus partes, pero la principal es la replicación y la transcripción de los ácidos nucleicos. El núcleo controla todas las actividades celulares, ejerciendo el control al determinar qué proteínas enzimáticas deben ser producidas por la célula y en qué momento. El control se ejerce a través del ARN mensajero y el ARN mensajero se sintetiza por transcripción del ADN. Lleva la información al ARN ribosómico en el citoplasma, donde tiene lugar la síntesis de proteínas enzimáticas que controlan los procesos metabólicos. La replicación del ADN es el proceso mediante el cual se duplica una molécula de ADN. Cuando una célula se divide, en primer lugar debe duplicar su genoma para que cada célula hija contenga un juego completo de cromosomas. Recordemos que entonces la replicación del ADN es semiconservativa. Enzimas llamadas ADN polimerasas producen el ADN nuevo y estas requieren de un molde y un cebador que sintetizan el ADN en dirección 5' a 3'. La replicación requiere además otras enzimas como la ADN primasa, la ADN licasa, la ADN ligasa y la topoisomerasa. Para el proceso de transcripción, es el proceso por el cual se genera una copia de ARN mediante la secuencia de un gen. Esta copia, llamada una molécula de ARN mensajero, deja el núcleo de la célula y entra al citoplasma, donde se dirige a la síntesis de proteínas que codifica. La transcripción entonces es el primer paso de la expresión génica. Utiliza enzimas llamadas ARN polimerasas que se unen a los nucleótidos para formar una cadena de ARN. La transcripción también se da en tres etapas, que son la iniciación, elongación y terminación. Y la transcripción de cada gen en el genoma se controla por separado. Aplicaciones respecto al núcleo. La primera aplicación es la observación directa de interacciones entre nanopartículas y núcleos de células cancerosas. Se visualizan las interacciones entre nanopartículas cargadas de fármaco y el núcleo de la célula cancerosa. Las nanoconstrucciones compuestas de aptámeros específicos de nucleonina y nanoestrellas de oro se transportaron activamente al núcleo e indujeron cambios importantes en el fenotipo nuclear a través de invaginaciones de envoltura nuclear cerca del sitio de la construcción. Esta correlación revelada entre los cambios inducidos por fármacos en el fenotipo nuclear y el aumento de la eficacia terapéutica podría proporcionar una nueva perspectiva para la terapia contra el cáncer dirigida al núcleo. Vemos la nanoconstrucción de dos componentes, APT-AUNS, aptámeros específicos de nucleonina AS1411 y nanoestrella de oro. Se representa la administración al núcleo mediante tres pasos principales.
El primero es la unión de la nanoconstrucción a receptores de nucleonina de superficie. El segundo es el transporte de APT a UNS por nucleonina a ubicaciones cercanas al núcleo celular. Y la tercera, como se ve en el recuadro S, las interacciones con la envoltura nuclear. Las interacciones de APT a UNS con el núcleo dan como resultado pliegues profundos de la envoltura nuclear en el nucleoplasma. La entrega intracelular de APT-AUNS al núcleo se controló incubando células de cáncer de cuello uterino ELA con cianina APT-AUNS y obteniendo imágenes con microscopio de fluorescencia. De la imagen A a la D, la acumulación de la cianina APT-AUNS en el núcleo indicada por la fluorescencia roja, comienza a aparecer a las 5 horas y aumenta significativamente a las 7 horas y 24 horas. Quiere decir que las células ELA internalizan los APT-AUNS y los transportan a ubicaciones espacialmente cercanas al núcleo. En la imagen E a la H, cuando las células ELA se tratan con nanoconstrucciones de control cianina CAPT-AUNS, la señal de cianina solo se observa en el citoplasma, pero no en el núcleo celular. La microscopía electrónica de transición de alta resolución puede visualizar los efectos de las nanoconstrucciones en los compartimentos celulares a escala nanométrica. Las flechas blancas resaltan las ubicaciones de los pliegues de la envoltura nuclear y las flechas negras apuntan a los grupos APT-AUNS. Las células ELA tratadas con APT-AUNS muestran la deformación mecánica de la envoltura nuclear generada por las nanoconstrucciones. Los núcleos de las células ELA tratadas con CAPT-AUNS y las células MSCF10A tratadas con APT-AUNS parecen inalteradas. Se observan menos pliegues en APT-AUNS y en la envoltura nuclear en las células OVCAR3. Entonces, las imágenes a nanoescala de interacciones nanoconstrucción-núcleo revelan el plegamiento de la envoltura nuclear en la ubicación de la nanoconstrucción. La liberación de aptámeros activada por la luz induce cambios adicionales en el fenotipo nuclear. La actividad de la caspasa 3 y 7 de la célula ELA tratadas con APT-AUNS aumentó 1.5 veces inmediatamente después de la irradiación. Las imágenes de fluorescencia confocal de roturas de ADN bicatenario, que las vamos a referir como DSB, indicadas por la fluorescencia verde de FITC en células ELA incubadas con APT-AUNS solamente y APT-AUNS y la liberación de aptámero activada por luz. Ambos tratamientos dan como resultados ADN bicatenario. Hay más focos de DSB después de que los aptámeros se liberan del AUNS, lo que produce cambios más graves en el fenotipo nuclear. Se observó una muerte celular mínima en las células ELA tratadas con CAPT-AUNS y células MCF10A tratadas con APT-AUNS después de la irradiación de 2 segundos. Las líneas sobre las barras indican grupos que no son significativamente diferentes. En resumen, se visualiza directamente la interacción entre nanoconstrucción cargada de fármaco y el núcleo de la célula cancerosa y se correlacionan las deformaciones morfológicas resultantes de la envoltura nuclear con una mayor eficacia. El hecho de que la función de las células cancerosas se pueda correlacionar con las deformaciones en el núcleo sugiere que se pueden superar los principales desafíos de la terapia dirigida al núcleo y basada en partículas.
La internalización completa de las nanoconstrucciones dentro del núcleo no es necesaria si los cambios físicos inducidos en el fenotipo nuclear pueden alterar las funciones nucleares. Además, debido a que las nanopartículas fuera del núcleo inducen efectos morfológicos. Es posible que no haya limitación en el tamaño o la forma de las nanopartículas, que pueden lograr una respuesta similar. Estos factores deberían proporcionar información sobre el desarrollo de nuevas estrategias para diseñar las nanopartículas cargadas de fármaco con una mayor eficacia terapéutica. En la siguiente aplicación estudiaremos un artículo en el cual hablan de la terapia génica en el núcleo utilizando diferentes tamaños de nanopartículas de oro unidas a tiopronina. La tiopronina se utiliza ampliamente como fármaco con buena biocompatibilidad. Los grupos tiol se unen a la superficie de las nanopartículas para evitar la coagulación. Este sirve como un agente estabilizador. En esta imagen vemos cómo las nanopartículas de oro TiO-P, hablamos de nanopartículas enlazadas a tiopronina, se encuentran tanto en el núcleo como en el citoplasma, a diferencia de las nanopartículas de 10 nanómetros que se encuentran únicamente en el citoplasma. Esto se debe a que los poros nucleares solo permiten el ingreso de compuestos menores a 9 nanómetros. En estas imágenes tenemos microscopía de transmisión electrónica, es decir, TEM, de nanopartículas de diferentes tamaños, en los cuales podemos observar que las nanopartículas tienen una morfología esférica uniforme y además en las gráficas mostramos que además tiene una distribución de tamaños estrecha. Para realizar este experimento se utilizaron 200 nanopartículas de cada tamaño. Se aproximará estos valores a 2, 6, 10 y 16 nanómetros debido a otros estudios que vamos a explicar. A continuación vamos a comprobar cuál de los tamaños es el más apropiado para realizar el estudio. Se utilizarán experimentos como difracción de rayos X, electroforesis de nanopartículas de oro coloidal, espectroscopía de absorción UV-Vis. Comenzaremos mirando las nanopartículas de 2 nanómetros enlazadas a TiO-P y vemos que el diámetro hidrodinámico es realmente cercano al inicial. Cuando revisamos las nanopartículas de oro enlazadas a FITC, el cual nos referimos a isotiocianato de fluorescina, vemos que el diámetro ha aumentado bastante. Al revisar el de 2 nanómetros enlazados a TFO, es decir, óxido formador de triplex POY2T, vemos que el diámetro tampoco aumentó demasiado. El cambio lo observamos realmente cuando analizamos las nanopartículas de 6 nanómetros, el cual tenemos este valor y este valor. Vemos que enlazadas a TiO-P tenemos un diámetro hidrodinámico de 6.11 nanómetros y cuando la modificamos con FITC, vemos que el diámetro ha aumentado drásticamente a 10.02 nanómetros, de lo cual se puede observar que las nanopartículas en solución, cuando están modificadas, adquieren una cubierta de 3 a 4 nanómetros, pasando de 6.1 a 10.02 nanómetros. El siguiente experimento realizado es BioTEM, es decir, biomicroscopía electrónica de transmisión. Esto se realizó para observar la distribución de nanopartículas de oro enlazadas a TiO-P en las células de cáncer de mama MCF7. En estas imágenes podemos observar que las nanopartículas de 2 nanómetros ingresaron al núcleo, como vemos acá. En la imagen B vemos que las de 6 nanómetros se encontraron tanto dentro del núcleo como algunas en el citoplasma. Sin embargo, las de 10 nanómetros no ingresaron al núcleo, como vemos acá, y además se encontraron atrapadas por algunas vesículas. Esto mismo pasó con las nanopartículas de 16 nanómetros. No ingresaron al núcleo y además se encontraron en el citoplasma atrapadas por algunas vesículas.
Aquí podemos ver la distribución de nanopartículas de oro enlazadas a TiO-P en células MCF7 utilizando ICP-MS, es decir, plasma de acoplamiento inductivo con espectrómetro de masas. Se analizó cuantitativamente la distribución y se extrajo los núcleos después de la incubación durante diferentes tiempos y diversas concentraciones de nanopartículas de TiO-P. Dependiendo de la concentración, 1, 10 y 100 nanomolar, podemos ver cómo va aumentando el número de nanopartículas intracelular e intranuclear. En la imagen B vemos que este comportamiento se mantiene teniendo en cuenta las horas de incubación, es decir, la gráfica B que relaciona el tiempo de incubación y la gráfica A son coherentes. Al analizar la gráfica A para las nanopartículas de 6 nanómetros, vemos que se ha reducido aproximadamente un cuarto de los resultados que vemos en la parte de arriba. Recordemos que aquí estamos utilizando 20 y acá vemos que son 80 en cada una de las demás. Por eso nos referimos a un cuarto de los resultados de las primeras gráficas. Es decir, las nanopartículas de 2 nanómetros pueden entrar a células y núcleos más fácil y rápido. En esta imagen vemos las nanopartículas de oro enlazadas a TFO y en la gráfica B podemos observar cómo la viabilidad disminuye 30% aproximadamente, es decir, aumenta la toxicidad y por tanto regula negativamente la expresión del gen CMYC. Cuando hablamos de toxicidad nos referimos a que ataca negativamente a la célula. Aquí podemos ver nanopartículas de oro, el estudio realizado con TFO libre, amoniacal y TFO enlazado con las nanopartículas de oro. Vemos que mantienen una viabilidad casi bastante alta. Y aquí vemos la disminución de la viabilidad al 30% aproximadamente. Esto significa que aumenta la toxicidad y por tanto va a ayudar a regular la expresión génica. Como vemos en esta imagen de acá, en la imagen C, es una PSR que muestra el tratamiento durante 24 horas, el cual se puede ver que se redujo el nivel del ARNM de CMYC al 50%. Es decir, al tratar la célula con el TFO libre, se ve una disminución del 15%. La actividad ha disminuido el 15%. Sin embargo, cuando se tratan las células cancerígenas con nanopartículas de oro enlazadas al TFO, se puede observar que se disminuye la actividad de este gen al 50%. Para concluir esta aplicación, recordemos que se seleccionaron nanopartículas de diferentes tamaños para explorar la interacción de ellas con el núcleo de las células de cáncer de mama, de las cuales la más efectiva fueron las de 2 nanómetros. Además, muestra evidencia de que es una buena estrategia para regular la expresión génica mediante la entrega de TFO al núcleo utilizando nanopartículas de oro. Otra de las aplicaciones que encontramos es la detección fluorescente de la densidad del núcleo para identificar las células tumorales utilizando un luminógeno AIE. La densidad nuclear se encuentra estrechamente regulada y varía mucho en los diferentes tipos de células. Se ha demostrado que la densidad desempeña funciones clave en la regulación de la transcripción de genes, así como la síntesis y la reparación de ADN, además de que estos cambios en la densidad han implicado una gran variedad de enfermedades humanas. MSAPB es una sonda de molécula pequeña con un atributo de emisión inducida por agregación, AIE, que puede penetrar fácilmente en el núcleo con fluorescencia roja, cuya intensidad está correlacionada con la condensación nuclear. Tras la tinción con MSAPB, se revelan claramente estructuras distintas en el núcleo entre las células tumorales y las normales.
Para la metodología que se llevó a cabo, inicialmente se estableció una ruta de síntesis de MSAPB, como vemos acá en la imagen, y se hizo también un variado cultivo de células y las debidas muestras de sangre. Se tomaron imágenes de fluorescencia celular e imágenes TEM y todas las muestras se teñieron con DAPI y MSAPB. En los resultados tenemos que el análisis de seguimiento de nanopartículas indica que no se detectan partículas en solución acuosa, lo que quiere decir que manifiesta una buena solubilidad en agua. MSAPB, como vemos en la imagen, muestra un pico de absorción a 483 nanómetros y emite fluorescencia roja con un máximo de emisión a 621 nanómetros en DMSO. Los espectros de fotoluminiscencia en MSAPB en diferentes muestras de agua y THF revelan claramente su propiedad TAIE. Los resultados indican que el desplazamiento hacia el azul y el aumento de la intensidad de la emisión MSAPB en el estado agregado pueden atribuirse a la inhibición del TIC y la restricción de los efectos de rotación intramoleculares. La fluorescencia roja, la buena solubilidad en agua, la baja señal en fondo en medio acuoso y la capacidad de activación de la fluorescencia del MSAPB lo convierten entonces en un candidato atractivo para las aplicaciones biomédicas. Para investigar su rendimiento en la bioimagen se utilizaron 6 líneas celulares de cáncer humano, que son estas que tenemos acá. Se incubaron con MSAPB y se observaron con un microscopio confocal. Observamos que los 6 tipos de células emiten fluorescencia roja brillante después de un corto tiempo de tinción. Además del citoplasma, la estructura más prominente que ilumina el MSAPB es el núcleo celular. También se realizó una cotinción con DAPI, que es un fluorurante fluorescente bien conocido para el núcleo, para analizar la localización de MSAPB. Vemos que MSAPB muestra una distribución nuclear diferente en comparación con DAPI. En la primera se localiza principalmente en el nucleolo, con una fluorescencia más brillante que el nucleoplasma circundante. Esto permite visualizar claramente la localización, el número y la morfología del nucleolo dentro de cada célula. Muchos estudios han demostrado que el tamaño nucleolar está estrechamente relacionado con su función en la biogénesis de los ribosomas. Los nucleolos agrandados y prominentes se han considerado durante mucho tiempo como una característica de las células tumorales. Esto puede deberse a la alta síntesis de proteínas de las células tumorales que se traduce en un aumento de la tasa de síntesis de ribosomas. En el caso de DAPI no se puede detectar ninguna señal en la región del nucleolo, lo que conduce a un patrón diferente en el núcleo de la célula en comparación con MSAPB. Además, también se aplicó la TEM para analizar las estructuras nucleares, como se muestra en la imagen 3B, donde los nucleolos de las células ELA, así como los núcleos enteros de los glóbulos blancos, aparecen más densos electrónicamente que otros componentes celulares, validando su alto nivel de densidad estructural. En la imagen 3D observamos también que las intensidades de MSAPB son altamente consistentes en los cambios en el núcleo en las diferentes fases. Las células durante la interfase muestran una emisión débil, lo que puede deberse a que la mayoría de las fibras de la cromatina no se han compactado para realizar sus funciones biológicas. En la profase, la cromatina empieza a compactarse con mayor fluorescencia en preparación para la división celular. Ya en la etapa de la anafase, la cromatina se condensa aún más en cromosomas con alta densidad estructural. Y finalmente, la célula pasa a la telofase con la formación de 2 núcleos nuevos, con la fluorescencia más brillante. Igualmente, se investigó si la MSAPB era selectiva con el ADN o el ARN y los resultados nos mostraron que la respuesta del MSAPB al núcleo celular es inducida por la densidad general del núcleo más que por un mecanismo dependiente del ADN o el ARN. Inspirados en los anteriores hallazgos, se intentó explorar las aplicaciones clínicas de la MSAPB en la detección de células tumorales, como vemos en estas 5 imágenes para diferentes tipos de células. Igualmente, se probó el rendimiento de MSAPB en muestras de tejidos.
Como podemos observar, se obtuvieron imágenes de alto contraste con una autofluorescencia insignificante, beneficiándose de la excitación de la emisión de larga longitud de onda en MSAPB. En particular, pudimos detectar fácilmente el crecimiento anormal de células con una fluorescencia roja más fuerte que la de los tejidos circundantes, que posteriormente fueron identificadas como regiones tumorales por un patólogo. Por el contrario, las señales DAPI son demasiado homogéneas para ser distinguidas. En consonancia con esos hallazgos, en las líneas celulares y las muestras de MP mencionadas, las imágenes a gran aumento muestran que el citoplasma, así como los densos nucleolos de las células tumorales, mostraban una emisión brillante. En claro contraste, las células estromales adyacentes emiten fluorescencia roja solo en sus núcleos. Esto permitió relevar claramente la morfología celular, la densidad nuclear y el límite entre las células tumorales y las no malignas. Con esto podemos concluir que se ha desarrollado un método sencillo y universal para la detección de la densidad nuclear mediante una biosonda activada por la IAE. La capacidad de MSAPB como una nueva sonda para la obtención de imágenes se subrayó aún más su potencial en el diagnóstico clínico. Se espera que para el futuro la MSAPB pueda extenderse a una amplia gama de aplicaciones biomédicas, como lo son la detección de células tumorales circundantes en la sangre, el discernimiento de células malignas en otros fluidos corporales y el cribado rápido de regiones tisulares anormales con microscopio de barrido automático para proporcionar un diagnóstico intraoperatorio. Muchas gracias y esperamos que haya sido de su agrado.